Desde Jamundí, Valle del Cauca, full música cristiana. Radio Refrigerio para el alma. Música cristiana. Refrigerio para el alma. Cuando te libras de un mal que... El otro día estaba meditando en eso que quiere el Señor de cada uno de nosotros y que se dice de muy pocas personas en el Antiguo Testamento, y es ser una persona conforme al corazón de Dios. Ser alguien conforme al corazón de Dios. Y Dios dijo que David, por ejemplo, el rey David, fue una persona conforme a su corazón. Y cuando uno empieza a analizar las características que tuvo esta persona, podemos observar muchas, pero algo que resalta en él es esa ternura hacia la adoración a Dios en lo privado. Él empezó a ser un adorador de Dios cuando él le tocaba cuidar las ovejas de su padre, y es un trabajo en donde quizá tienen que salir una semana fuera de la casa para llevar a las ovejas en un peregrinaje, y en esos tiempos de soledad él entendió que él no estaba solo, y él empezó a componer canciones y a componer y a adorar a su Señor en lo íntimo. Pero David fue un adorador también en lo público. Mientras que él mataba a un gigante, él proclamaba la palabra de Dios y lo que era su Dios. Él estaba alabando al Señor mientras que él mataba a un gigante. Mientras que él era un hombre de guerra, él salía en el nombre de su Dios. Mientras él estaba en la plaza, en su casa, él era un hombre de adoración. Y yo creo que esto es algo que nos tiene que llamar la atención, y es lo que apunta el Nuevo Testamento. Siempre dice que tu fe sea una fe sana. ¿Qué quiere decir una fe sana? Que lo que realmente dice la fe que produce, que esté produciendo en tu vida, que sea íntegra de alguna manera, que sea ecuánime, que lo que hagamos es lo que nosotros decimos. Y me llama la atención que esto lo dice el apóstol Pablo a Tito, a uno de sus discípulos, y lo deja en una isla, la isla de Creta. Se llama Creta, se llama la isla, y ahí estaba Tito. Y le dice el apóstol: ¿sabes qué, Tito? En esa isla sus mismos profetas dicen que la gente de allí son mentirosos, malas bestias y glotones perezosos. Imagínense la fama, terrible, ¿verdad? Malas bestias, glotones, perezosos y mentirosos. Y dice el apóstol: y es verdad, por eso yo te dejo allí para que hables a los cristianos y los reprendas. ¿En qué sentido? En que se sacudan de una manera en que estamos acostumbrados a vivir, con el propósito de que la fe sea sana, de que lo que ellos han aprendido del Señor tiene que modificar la manera en que vivimos. Y esa es la forma en que ocurre realmente la transformación del corazón, de adentro hacia afuera. Porque analizando otro rey en el Antiguo Testamento, el rey Amasías, un rey que dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no de corazón perfecto. Y ahí me quedo yo picada, y yo digo: ¿cómo así? ¿Cómo alguien puede caminar en rectitud, pero no de un corazón perfecto? Y cuando estudias la historia de esta persona, te das cuenta que su fracaso vino hacia el final de su reinado. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que decía la palabra de Dios era veraz, y entonces él hacía lo recto. Pero cuando él vio que no le salió algo como él esperaba, por ejemplo, que Dios le dijo: despide a ese ejército, y ese ejército se volvió en su contra, él se resintió, él guardó amargura en su corazón, y eso lo hizo alejarse del Señor. En lo íntimo él empezó a adorar a otros dioses, y Dios le manda un profeta y le dice: estás haciendo delante del pueblo lo correcto, pero en lo privado estás adorando, porque te alejaste de mí, estás adorando a otros dioses. Y de ahí vino la sentencia. Y cuando Dios dice: podemos estar haciendo lo recto, o de qué sirve más bien es esforzarnos por hacer lo correcto si el corazón no está correcto delante de Dios. Por lo tanto, esto es algo que solo ocurre si el Espíritu de Dios está en nosotros. Y me gusta como lo dice Ezequiel en el capítulo 36, verso 26.
dice el Señor, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón terco, corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Cuál es la promesa que hoy tenemos? Es que a través de ese sacrificio que Jesús dio, que Él cumplió todas las cosas rectas, Él nos abre camino a nosotros y nos da de su Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra de adentro, y los frutos, que son tus actos, van a dar testimonio de lo que el Espíritu está haciendo en tu corazón. Y yo quiero traer esta palabra también para los padres. Estamos aprovechando que, como hacemos aquí en Lakewood, cada segundo fin de semana del mes, nosotros estamos orando por nuestros hijos, dedicándolos. Yo quiero recordarte esta promesa, porque mientras que son niños, nosotros ahí los amansamos, les ayudamos a quebrar de pronto esa terquedad. Pero ¿y cuando crecen? ¿Quién les va a hablar a ellos? Y de pronto ese es el temor en nuestros corazones. Pero no va a haber temor, porque nosotros los hijos de Dios tenemos una promesa, que hay un Espíritu Santo que va a estar operando a ellos, y que si hay terquedad, si hay dureza en su corazón, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor les va a cambiar y a quitar ese corazón de piedra, y lo va a poner en un corazón receptible, un corazón que recibe la palabra de Dios, un corazón tierno y dócil ante la voz de Dios. Yo creo que tú y yo somos llamados, hombres y mujeres, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a su Espíritu que está haciendo una obra preciosa en cada uno de nosotros, y lo va a hacer en nuestra generación. Yo he estado pensando mucho en estos días en que la iglesia, el que podamos hoy reunirnos y tener la Biblia y poder leerla y tenerla en un app en nuestro teléfono, costó la sangre de muchos hermanos en el pasado. Y nosotros no podemos tomar en vano ese sacrificio. Ahora nos toca a nosotros, la iglesia de Jesucristo, preservar esto. ¿Y cómo se preserva? Asegurándonos que nuestra siguiente generación lo sepa. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes con la siguiente generación, y por eso el enemigo y todo se quiere levantar en contra nuestra, para que nosotros nos despistemos y no hagamos lo que tenemos que hacer, que es instruir a la siguiente generación, porque Dios los está llamando para continuar este legado y preservar esta preciosa palabra. Amén.